En este día en que conmemoramos, hacemos memoria en esta celebración de los santos Dionisio, obispo, y sus compañeros mártires. Según la tradición, Dionisio fue enviado como misionero en el siglo III por el Papa San Fabián a la región de las Galias, la actual Francia. La Iglesia de París lo venera como su primer obispo. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido, de qué se trata, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dijiste: expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa.
Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Hoy es uno de esos días en que cuando interpelan a Jesús, Jesús responde a la gallega, es decir, responde con otra pregunta. Cuando le pregunta el maestro de la ley qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, Jesús deja que conteste él y le pregunta qué está escrito en la ley, qué lees en ella. Y ya habla del primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Con lo cual Jesús de alguna manera hace un ejercicio de pedagogía precisamente para que sea él mismo el que se dé cuenta de lo que de alguna manera tiene que hacer para ganar esa vida. A propósito de esa vida, la primera lectura del pasaje de Jonás en el gran pez, ¿verdad? Los 3 días que pasa Jonás en el vientre del pez es siempre una alegoría, una parábola, una llamada al misterio pascual, ¿no? A los 3 días
en que después del tercer día de la resurrección del Señor. Un misterio de pascual que es siempre un misterio de muerte y de vida. Y por eso es de esa vida eterna de la que le pregunta el escriba, ¿no?, el maestro de la ley, a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esa vida eterna? Lo que pasa que la perspectiva del que pregunta, en este caso el maestro, y del que responde, que es Jesús, cambian bastante, o son diferentes perspectivas. Cuando al final el maestro de la ley le pregunta ¿quién es mi prójimo?, en el fondo se está colocando desde sí mismo, es decir, ¿cuál es el límite de mi deber? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Esta es la pregunta que en el fondo se hace el maestro de la ley. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde tengo que llegar en amar al prójimo? ¿No? Esa sería un poco, porque las escuelas rabínicas discutían y en las diferentes tradiciones, pues el prójimo pues era siempre el familiar, el amigo, el compañero, el compatriota. Hasta ahí se podía llegar. Pero Jesús le cambia la perspectiva, como diciendo, no te pongas desde tu lado, sino hazte la otra pregunta. ¿Cuál es la necesidad? ¿Hasta dónde es la necesidad del hermano que te has encontrado? Esta es la perspectiva. No te hagas la pregunta desde ti, sino desde el que está en la situación del camino, tirado en el camino. Ese es el cambio de óptica que Jesús nos propone hoy de una manera significativa. Esta parábola del buen samaritano, que la conocemos también, nos invita muchas veces a preguntarnos con quién nos identificamos. Somos los que estamos tirados en el camino, ¿verdad? Estamos heridos, necesitamos del consuelo, ¿verdad? Puede ser. Somos el sacerdote y el levita que pasan de largo, es decir, esta indiferencia que muchas veces se nos puede colar en el corazón. Somos el samaritano, que de verdad acudimos al rescate de las personas que están al borde del camino y a las que vemos heridas y les prestamos la ayuda. Somos el posadero, que colaboramos también en esa ayuda. Espero que no seamos los salteadores, ¿verdad? Esta sería la peor suposición, ¿verdad? Los que hacemos de asaltamos al pobre hombre, ¿no?, que va por el camino. Bueno, esta es el peligro o la posibilidad de identificarnos con los personajes de la parábola. Y Jesús nos viene hoy a decir precisamente esta fuerte comparación, porque lo que Jesús quiere poner en valor es que el sacerdote y el levita, que eran miembros del pueblo de Israel, ¿verdad?, miembros de pleno derecho, son los que pasan con su indiferencia y pasan de largo ante el herido en el camino. Y sin embargo es un samaritano, aquel que está excluido religiosamente del pueblo de Israel, que es un apestado, por decirlo así, que no cuentan con él. Ese es el que realmente, cuando Jesús le pregunta ¿quién de estos tres crees que tuvo bien con el prójimo?, ¿no? El que practicó la misericordia. Y la invitación de Jesús es precisamente anda y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo, practica la misericordia. En el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, o referido al Nuevo Testamento, tenemos tres conceptos fundamentales que nos hablan precisamente de esta clave: la perfección, la santidad y la misericordia. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, sed santos como vuestro Padre es santo, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es lo que aparece en el Evangelio de Lucas. Perfección, santidad y misericordia vienen a identificarse de una manera clara. Y la dinámica de la parábola del Evangelio del Samaritano es siempre la misma. Tres movimientos muy claros: pararse, conmoverse y comprometerse. Estamos llamados a pararnos, a detenernos ante las heridas de los demás. Estamos llamados a conmovernos, es decir, a compadecer con el otro, a que seamos conmovidos con esas entrañas de misericordia como las que tiene el Padre Dios, y al mismo tiempo, en una tercera dinámica, a actuar en la medida de nuestras posibilidades,
a comprometernos, como hizo el samaritano, curar las heridas y luego pues también dejar y procurar que fuera curado, de alguna manera dejándole al posadero. Termino ya. En cierta ocasión, un rabino estaba instruyendo a sus discípulos. En el curso de su lección les preguntó: ¿cuándo comienza el día? Uno le contestó: cuando se alza el sol y sus blandos rayos besan la tierra que reverbera como el oro, entonces comienza el día. Pero su respuesta no complació al rabino. Entonces otro discípulo apuntó: cuando los pajarillos empiezan a cantar a coro y la naturaleza misma despierta a la vida después del sueño nocturno, entonces comienza el día. Pero tampoco esta respuesta gustó al rabino. Y así, uno tras otro, todos los discípulos fueron dando sus respuestas, pero ninguna de ellas agradaba al rabino. Por último, se rindieron todos y le preguntaron excitados: ahora, rabino, díganos usted mismo la respuesta correcta. ¿Cuándo comienza el día? Y el rabino contestó sin alterarse: cuando ves a un extraño en la oscuridad y reconoces en él a tu hermano, entonces despunta el día.